Psicopopcast, un calidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de Frijolito de la Paz, Psiconauta. Chuck Sol Y la malicia. Capítulo 5. ¿Por qué la normalidad no se siente tan normal? En la serie de animación japonesa Attack on Titan se describe un mundo en que la humanidad está al borde de la extinción, todo a causa de la existencia de gigantes que devoran humanos. La sociedad, en este mundo ficticio, se encuentra resguardada en una ciudad amurallada ubicada en una isla. La ciudad tiene 3 grandes murallas de 50 metros de altura, seguidas una de otra, como capas de cebolla que protegen a los humanos de ser devorados por los monstruos gigantes. La vida cotidiana transcurre detrás de esos muros, entre murmullos de mercados, risas de escuelas y constantes entrenamientos militares para los grupos que defienden la muralla de los gigantes. Una suma de rutinas que cobran sentido detrás de la consigna "Aquí estamos a salvo". En esta ciudad no se discute el encierro, y todos los símbolos de la misma se refieren a la seguridad y la responsabilidad. La normalidad consiste en organizar la vida alrededor del límite de los muros, aprender hasta dónde sí y hasta dónde no, confiando siempre en que el muro resiste. Hasta que un día, el muro cae y el terror crece, debido no solamente al peligro de los gigantes, sino porque aquello que parecía sólido era más frágil de lo que se pensaba. Los muros en esta historia representan la certeza, la normalidad, y las 3 cosas se rompen en segundos. Lo más inquietante después de la caída del muro no es la invasión, es que durante años vivir encerrados parecía razonable, que ajustar la vida al mismo era normal. La normalidad es eso que aparece ante nuestros ojos solo cuando deja de existir. El protagonista de esta historia es Eren Jaeger, un habitante de un distrito marginal de esa ciudad triplemente amurallada que se convierte en soldado a partir de que uno de los muros cae y un gigante devora a su madre frente a sus ojos. Su historia nos recuerda que la normalidad es sinónimo de costumbre y que la costumbre, en escenarios tan violentos, puede ser el muro más alto de todos. Bienvenidos a Psicopopcast en vivo por Radio ITESO 95.1 de FM y también en línea por radio.iteso.mx y en aplicaciones de radio. Estamos volviendo al aire después de una muy necesaria pausa tomada por nuestra estación de Radio ITESO. Y retomamos, por supuesto, con todo el ánimo, ¿no?, de volver a la actividad radiofónica, pero también para seguir haciéndonos preguntas acerca de la realidad cotidiana, que es el motivo de este programa, Psicopopcast, y es lo que aprendemos también de la psicología social, que está muy bien hacer pausa, darnos un tiempo y una distancia, cuando esto se requiere, ¿no?, para hacer preguntas justamente a esa realidad que se sale de la normalidad. Y está muy bien, por supuesto, el resguardo cuando hay los riesgos, ¿no?, que aparecieron en los eventos de violencia el pasado 22 de febrero en Jalisco y en buena parte del territorio nacional.
y también cuando nos resguardamos en la pandemia del COVID-19 o como nos tendríamos que resguardar en un ataque de gigantes, pero también en el resguardo, pues el resguardo nos viene bien para hacer preguntas, ¿no? Y para mantener las conversaciones pertinentes a distancia y ver qué emociones son las que nos están movilizando y paralizando. Y con ese ánimo de pensar es que retomamos nuestro programa y para hablar acerca de la normalidad, término que resuena sobre todo en los momentos de crisis. ¿Cómo están, amigues? Frijo Freud, psiconauta, Malicia. Feliz de estar de vuelta a la normalidad del Psicopodcast. Les extrañamos mucho la semana pasada y venimos con ánimo, con ganas de platicar. Qué bien, psiconauta. Sí, pues también venimos con ganas de preguntarnos algo al momento, o sea, frente a estas situaciones como las que nos enfrentamos en el país completo, donde la crisis es todavía más evidente y cotidiana. Pues decidimos reformular nuestra pregunta, porque en realidad este no es el programa que teníamos pensado, pero dijimos está muy raro hacer como que no pasó nada y regresemos nada más a cotorrear de lo que habíamos pensado. Ese programa va a ocurrir tarde o temprano, pero fue por eso que decidimos plantearnos la pregunta de por qué la normalidad no se siente tan normal, porque nos dimos cuenta de que realmente, a pesar de que estamos reincorporándonos a nuestras vidas cotidianas, hay algo que no se siente normal y de eso es de lo que queremos platicar hoy. Sí, creo que este programa en particular pues va a ser tanto apapachador para escucharnos juntos de inquietudes que tenemos, pero también pues justo de hacer las pausas necesarias como dice Chuck. Y creo que justo hacerle preguntas a la normalidad es mucho de la esencia del Psicopodcast, ¿no? Como de aquello que damos por hecho es donde más hay que rascarle, entonces vale la pena conversar juntos. Pues conversemos acerca de por qué no se siente tan normal esta supuesta normalidad. Les invitamos a comunicarse con nosotros al WhatsApp de Radio Iteso 333-954-7523. También pueden seguirnos a Psicopodcast por Instagram, @psico_podcast. Y bueno, antes de entrar en tema, podemos mandar saludos. ¿Tú querías mandar saludos, Frijo? Sí, quería mandar un saludo muy especial a Paula, que hoy es su cumpleaños y que nos escucha todas las semanas sin falta. También... Estas son... Y ahora tendremos un bloque de mañanitas. Muchas felicidades y que cumplas muchos más. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo quiero mandar a toda mi familia que estos días de estar mucho en casa se echaron los episodios anteriores. Así que me hace muy feliz que nos estén escuchando. Para cuando escuchen esto, abrazos a toda la familia. Eso, saludos. Yo quiero mandar saludos a Yuji Lubi, a la Euge, la directora del Departamento de Psicología aquí en el Iteso, Psicología, Educación y Salud, para que nadie se sienta. Y a Marí, que nos escucha desde Bolivia. Saludos. Hola, Marí. Pues yo quiero mandar saludos a mi hermana Marlu, que vive en La Paz, pero ahora mismo se encuentra en Cortázar con la familia y espero que estén escuchando este programa. Pues vamos a entrar en tema y para eso vamos a escuchar la definición de normalidad que nos trae el Irreal Diccionario Antiacadémico de los Comunes y Corrientes. Y ahora, una nueva entrada del Irreal Diccionario Antiacadémico de los Comunes y Corrientes. Letra N. Sustantivo. Normalidad. Ficción declarada bajo estándares desconocidos para quienes nos debemos apegar a ella. Aquello a lo que las personas supuestamente aspiramos pero que no logramos entender qué es en realidad. Sin embargo, suele identificarse con métodos estrictamente científicos. Por ejemplo, si pones primero la leche o el cereal en tu plato o con pruebas de personalidad de Winnie Pooh. Concepto que curiosamente es poco flexible con las personas de a pie,
pero que los mandatarios políticos definen nuevas normalidades cada que suceden eventos cuasi apocalípticos. La normalidad, según el Irreal Diccionario de Les Comunes y Corrientes. Pues vamos a entrar en tema, ¿no? Y tal vez pues tendríamos que entrar primero, ¿no? En qué es esto de la normalidad, de qué hablamos cuando hablamos de normalidad. Ya nos decía la definición del Irreal Diccionario que la normalidad es una ficción impostada, una ficción creada, por supuesto. ¿Qué entendemos por normalidad? Pues la normalidad, decía la cápsula del inicio, es eso que aparece ante nosotros cuando deja de existir, ¿no? Eso es a mí se me hace súper loco, que es solo cuando deja de ser normal la realidad que nos damos cuenta de que la normalidad existe. Y entonces, si partimos de ahí, pues lo que vamos a ver es que la normalidad no es algo natural. La normalidad es algo que creamos las mismas personas que la vemos, que la sentimos, que la escuchamos, que la olemos. Por eso es una de las cosas más psicosociales que existen. Por eso nos encanta hablar de esto. Porque para que la normalidad sea normalidad, necesitamos estar de acuerdo con las demás personas. O sea, necesitamos... me acuerdo mucho que una vez, aquí me voy a balconear como siempre, vi un duende, ¿no? Súper loco esa anécdota, la gente que quiero se la sabe. Si no se la saben ustedes, no les quiero. Pero lo que me permitió constatar que ese duende existía fue que mi mejor amigo de la infancia lo vio y me lo describió sin que yo le dijera lo que había visto, ¿no? Entonces, en ese momento dije, wow, vimos algo anormal, ¿no? Y lo mismo pasa en términos de la vida cotidiana. O sea, que la normalidad es eso que otras personas nos dicen que también perciben. Ahora, lo que estamos poniendo acá también sobre la mesa cuando nos preguntamos por qué la normalidad no se siente tan normal, pues justamente es que en escenarios como el que acaban de pasar en el país, y con más ímpetu en Jalisco, hay quienes nos dicen, sobre todo autoridades, todo está bajo control, todo está normal, pero eso en la vida diaria no es constatable. O sea, hay personas que te dicen, yo no siento que todo esté normal, y vale la pena que pues también empezamos a ver qué es eso que nos hace sentir anormal la normalidad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo quisiera retomar esto que mencionas de que la normalidad no es natural, y también añadiría que no es neutral, ¿no? O sea, en realidad la vivimos de formas súper distintas, ¿no? Y para empezar, no es como que exista la neutralidad por sí misma, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es pensar que la normalidad es producida, ¿no? Hemos hablado mucho de esto de las ficciones, entonces en realidad la producimos a través de la repetición, ¿no? O de ponernos de acuerdo de lo que vamos a asumir que es normal. Entonces creo que ese factor es bien importante de pensar juntos, ¿no? Y pienso en esta otra gran situación que se nos viene a la mente, que es la pandemia, y cómo hemos reflexionado en algunos otros espacios, ¿no? Que para que la normalidad que nosotros estábamos viviendo dentro de nuestras casas, había otra normalidad para las personas que seguían repartiendo comida, que iban a los hospitales. Es decir, las normalidades tampoco suceden por sí mismas, sino que hay todo un sistema jerárquico, incluso desigual, que produce que unas normalidades sean posibles para unas personas y otras no. Por ejemplo, ahora pues toda la banda que no pudo dejar de usar el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, por ahí añadiría. Y digo, escuchándoles, estaba pensando en cómo cuando estamos tratando con el tema de la normalidad, también sale el tema de las realidades, ¿no? De cómo una realidad es diferente para una persona, para otra, dependiendo del contexto en donde se encuentre. Y yo estaba consultando con nuestro autor favorito acerca de la vida cotidiana. ¿Cuál será?
¿Cuál será? Paulo Coelho. ¿Cómo lo Osho. supiste? No, pero él tiene un libro que acaba de sacar de la psicología social de las... ¿Cómo era? Normalidades. No, de los desconocimientos normales. Ajá. Le puso un nombre bien extraño, pero nos encanta. Y en una parte él estaba hablando de las historias de fantasmas, ¿no? Y decía, bueno, si no saben, es Pablito Fernández Crisliev. Un saludote por si nos está escuchando. Y perdón si saco la cita de contexto. Sí nos escucha, sí nos escucha. Sí, nos escucha. Rayos. Pero decía algo bien interesante, que las historias verdaderas de fantasmas, que curiosamente siempre tienen que ver con la arquitectura, con una casa, son aquellas que nunca salen a escena, porque los fantasmas de verdad ni se ven ni no se ven, sino que representan una suerte de extrañeza de lo normal. Porque así son los fantasmas, ahí están pero no están. Y creo que es un poco lo que estábamos comentando ahorita de la normalidad, ¿no? Que justo empezamos a pensar en la normalidad, en lo cotidiano, en el momento en el que hay algo, una disonancia con esa normalidad, que nos hace pensar como de que, bueno, pero es que así no tendrían que ser las cosas, ¿no? O cuando nos mueven esta rutina que tenemos, nuestros rituales diarios, y de repente ya tenemos que hacer una fila larguísima para comprar tortillas, y compramos otra vez miles de papeles de baño porque quién sabe. Que se acabe el huevo, ¿no? Ajá. Lo cual nunca esperarían. Eso fue algo fuera de lo normal. Uh-huh. Y nada más como para profundizar más en eso, esta palabra que utilizas para referirte a esas cosas que no cuadran, es disonancia. Justo quiere decir algo que no nos suena, ¿no? Y además esto que no nos cuadra, recuperando la etimología de la palabra norma, que es de donde viene también normalidad, pues es un instrumento que utilizaban las normas. Saludos a quienes se llamen manlos. Es un instrumento que utilizaban los carpinteros para hacer que cuadraran las cosas que crean. Y por eso decimos que algo no nos cuadra cuando decimos que algo no está normal, ¿no? Entonces también en términos de lo que no nos suena, a mí me viene mucho a la mente lo que pasa cuando los tres ositos llegan a su casa y Ricitos de Oro se manchó, ¿no? Y anduvo por todos lados. No Ricitos de Oro, no, sí, Ricitos de Oro. Pensé en el champú infantil. Pero dicen, alguien se acostó en mi cama, alguien se sentó en mi silla. Es decir, hay algo que no les cuadra, hay algo que no suena, hay algo que se ve fuera del lugar, ¿no? Que es cuando alguien te mueve tu silla, dices, esto no está normal. Todas esas metáforas, algo que no me suena, algo que no me cuadra, algo que está fuera del lugar, vienen a cuento ahora porque eso es lo que hay en común en todas las experiencias de quienes sentimos que la normalidad no está tan normal. Escuchándoles, voy entendiendo es que la normalidad es una especie de tensión, una tensión entre lo que seguimos haciendo o lo que repetimos, ¿no? En el cotidiano, las rutinas que llevamos a cabo, pero en tensión con aquello que se supone que deberíamos sentir, ¿no? Y esto yo creo que lo vimos la semana pasada muy claro con los decretos oficiales de normalidad. Esto a mí me llama la atención, ¿no? Como desde las altas esferas de las administraciones públicas cada vez se asume de manera más trivial que la normalidad es algo que se puede decretar, como si la normalidad no fuera algo que hacemos las personas y sostenemos las personas en el cotidiano. Y aquí creo que también podemos introducir otras ideas muy interesantes del campo de la psicología social, ¿no? Concretamente me acuerdo de un autor que se llama Harold Garfinkel, que a mediados del siglo pasado desarrolló lo que él llamaba etnometodología, que no era propiamente una metodología de la investigación, sino era más bien indagar cuáles son los métodos que las personas utilizamos para darle sentido a nuestra vida, y eso tiene que ver con sostener la normalidad, ¿no? Y cómo hacemos que esa normalidad se sostenga y tenga sentido para las personas que la compartimos, ¿no? Entonces, claro que esto contrasta o entra en conflicto con las normalidades decretadas, ¿no? No sé a ustedes cómo les suene eso, ¿no? Pero a mí me hace bastante ruido esto de que nos quieran decir
que la normalidad es algo que hacemos. Bueno, antes de seguir con la conversación, vamos a escuchar música y luego vamos a escuchar las voces en tu cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. La normalidad es cuando algo es normal y deja de ser anormal. Lo primero que pensé es en la normalidad, concepto que se maneja en las investigaciones sociales. O sea, lo que está dentro de la media, lo que está dentro del promedio y lo que no entraría en los extremos de la campana de Gauss, por ejemplo. Lo que está muy bajo o muy sobresaliente. Por ejemplo, el cociente intelectual. Eso sería para mí lo normal. En psicoanálisis podría pensarse lo esperado o lo común. Yo creo que la normalidad es como la cotidianeidad o la rutina en la que viven las personas y que usualmente se caracteriza porque no hay hechos que sean tan grandes como para modificar lo que se hace diario, como ir a trabajar o ir a la escuela y los fines de semana salir. Como que no pasa nada tan grande que vaya a modificar estos planes que se vuelven como cíclicos o que ya forma parte de una rutina preestablecida. Pues creo que la normalidad es excesivamente subjetiva, pero hay como umbrales cercanos relativamente acordados. Por ejemplo, en México tenemos una normalidad diferente a Europa, en general latinoamericano. Y justo, Latinoamérica tiene una normalidad, México tiene una normalidad, cada estado tiene una normalidad diferente, e incluso dentro de cada estado, cada municipio o alcaldía tiene una normalidad diferente en cuanto a lo que consideran no cómodo, pero de lo que consideran el status quo de su día a día. E incluso estando bajo las mismas condiciones materiales, sí ha de incluir mucho también la condición personal en cómo perciben esa normalidad. Porque estando en mismas condiciones materiales y sociales, justo por las diferentes percepciones que tiene cada individuo, su normalidad puede variar en qué acepta, qué no acepta, a qué está acostumbrado y qué se le haría raro. Pues para mí la normalidad es cuando te sientes pues segura en un espacio o en un lugar o con una persona. Y pues sí, o sea, sentirte cómodo y que no estés como de todo el tiempo como en precaución o cuidando, eso para mí es la normalidad. Acabamos de escuchar las voces de tu cabeza en Psicopodcast en vivo. Estamos en Radio ITESO para seguir conversando sobre esa normalidad que no se siente tan normal. ¿Cómo ves, Malicia? Gracias, Chuck, y qué emoción volver a escuchar las voces de nuestras cabezas, ya las extrañaba. Sí. Bueno, pensaba con lo último que decía Chuck, la semana pasada les platicaba de este libro de unos colegas del sur que tienen este libro de la inteligencia artificial, no piensa y el cerebro tampoco, que ahí tienen una frase que se me hizo recordar ahorita Chuck, que decía: lo que investigamos es la investigación.
Entonces, eso pienso ahora con la normalidad, ¿no? Que más que comprenderla como algo que es en esencia, investigamos cómo o tratamos de entender en el día a día, en nuestros rituales, qué representa para nosotros esa normalidad, ¿no? Cómo nos apropiamos de ella, ya que está en constante transformación, ¿no? Y no hay una normalidad única. Entonces, creo que ahí lo interesante es pensar en cómo esa normalidad está representada culturalmente, ¿no? Y ahí me lleva a pensar justo en esto que me acuerdo de Stuart Hall ahorita, que habla de representación cultural y cómo hablamos en lo pop de la representación importa, y me lleva a las experiencias queer, trans, ¿no? Que hay una demanda muy fuerte, por ejemplo, con ser nombrades como quieren ser nombrades, porque esa repetición, ese reconocimiento, esa validación vuelve, digamos, también hay una búsqueda de normalidad en esas periferias de lo que suele estar como en la segregación, ¿no? También, entonces, también vale la pena pensar eso, ¿no? Como a veces también queremos aspirar a esos espacios de que se nombra lo normal, ¿no? Entonces esas representaciones de cómo nos apropiamos de ella, pues también son claves, ¿no? Para entender lo que nos hace sentir cómodos con esta realidad, ¿no? Entonces, eso, ¿qué piensan ustedes? Pues es que esto que nos compartes ahora, Melissa, me deja pensando en otra idea que tiene que ver con que la normalidad no es buena por sí misma. Y es que siempre que se menciona la normalidad en discursos de políticos, de científicos, ahora que una voz en la cabeza hablaba sobre la campana de Gauss, pareciera que la normalidad es una aspiración de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una serie de sujetos fuera de la campana de Gauss que están luchando por transformar la normalidad en una normalidad que sustituya a otras, ¿no? O sea, ahorita nos hablaban sobre que lo normal es lo esperado, lo normal es lo común, lo normal es la cotidianidad, lo normal es la rutina. Y sabemos que muchas personas en esa normalidad de su rutina están viviendo cosas horrendas. O nosotros mismos, ¿no? O sea, es normal que yo desayune a las carreras, es normal que no duerma bien. Uh-huh. Vivimos en un mundo donde cada vez parece más normal tener ansiedad y depresión. O sea, la normalidad neta no es deseable todo el tiempo. Y muchas personas están luchando constantemente no solo por ser reconocidas dentro de esa normalidad, sino por deshacer esa normalidad. Uh-huh. Pensemos en regímenes autoritarios, donde hay minorías que no son escuchadas o donde hay mayorías que no tienen derechos. Creo que hablar de normalidad entonces plantea la posibilidad de que dudemos un poquito de en qué parte de la campana de Gauss estamos, ¿no? Uh-huh. La campana de Gauss es una medida estadística que se utiliza. Básicamente hay una raya en medio donde se supone que está la mayoría de gente, pero oh sorpresa, casi nadie está ahí. O sea, es un super ideal. Es como pensar en el hombre y la mujer perfectos, ¿no? Spoiler de próximos capítulos. Cuando además, pues no solo hay hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, queridas amigas que nos escuchan, si ustedes tienen la ilusión de que están en la línea de en medio de la campana de Gauss, permítanme decirles que se equivocan y que no conozco a nadie que esté justo en medio. O sea, ¿que no son normales? No, es casi como poner una aguja sobre otra aguja. No he visto a alguien que lo logre. Es que fíjate que yo estaba pensando que justamente cuando una persona sufre mucho y luego llega y me cuenta todas sus desgracias, termina preguntándome, ¿esto es normal? Y entonces es normal en el sentido como de que lo que decías, ¿no? Estadísticamente cada vez hay más personas lidiando con depresión, ansiedad, con pues todo lo que conlleva vivir en un mundo como en el que vivimos ahorita. Pero me preguntan si es normal, y más allá de si es normal, pues eso va también como en la línea de lo deseable, uh-huh, ¿no? De si verdaderamente están viviendo como se supone que tendrían que vivir, uh-huh, en este sentimiento de inadaptación, de no saber si son las únicas personas que están tolerando
la realidad o la normalidad como la viven. Y sí, o sea, y hasta varias veces he tenido como, me han dicho, nada más dime que estoy loco, y ya digo que bueno, pues sí estás, ¿no? Pero qué bueno la locura justo en una normalidad que termina por ser tan agresiva o tan violenta, tan desagradable o hasta indeseable. Quizás son preferibles los márgenes, ¿no? Sí. Sí, que en un país como México es normal que los hombres seamos violentos, pero no es deseable que lo seamos, ¿no? Por eso la lucha feminista, hablando en marzo, recuerdo mucho el hashtag de no es normal, ¿no? Justo invitando a que no lo asumamos como algo que queremos que siga ahí. Yo quiero retomar esta definición etimológica que nos traía hace un momento Psiconauta, ¿no? De la normalidad como conjunto de normas que orientan y sancionan la vida social. O sea, etimológicamente las normas sí se refieren a algo que se espera que hagamos. O sea, sí tiene que ver con una deseabilidad, digamos, que es compartida socialmente. Sí, en la que hipotéticamente estamos de acuerdo y bueno, a lo mejor estar de acuerdo sería mucho decir, pero que aceptamos, ¿no? Y que aceptamos, por como mencionaban también hace rato, porque otros la aceptan, ¿no? Y vuelvo a, ¿no? las teorías psicosociales, porque cuando Garfinkel propone la etnometodología para explicar que la normalidad es un logro colectivo, estaba discutiendo con ideas de otros sociólogos muy famosos, ¿no? Como Durkheim, como Talcott Parsons, ¿no? Pilares, ¿no? de las ciencias sociales, quienes proponían que las normas son algo que se nos impone desde el exterior, ¿no? Es decir, como si hubiera una entidad por encima de cada uno de los individuos que nos estuviera obligando a hacer las cosas, ¿no? Y Garfinkel dice, no es que se nos obligue, en todo caso nos obliga esa tensión que hacemos entre nosotros, ¿no? Para hacer que las cosas parezcan normales. Traigo algo que decían acá en las voces en tu cabeza, ¿no? De que lo normal es aquello, la normalidad tiene que ver con sentirnos seguros y sentirnos cómodos, ¿no? Pero claro, ahí viene esta otra parte que mencionan también, ¿no? Quienes se sienten seguros y quienes se sienten cómodos con una normalidad impuesta, ¿no? Y aquí diría, pues, que también, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Garfinkel, ¿no? De la normalidad como logro colectivo y logro práctico, es decir, la normalidad es algo que intentamos sostener continuamente para que la vida tenga sentido, ¿no? O sea, es algo, en ese sentido lo deseamos, y claro, no ser considerado normal, pues es quedarse fuera de la sociedad, ¿no? Y claro que es una exigencia, las normas son una exigencia, porque si no se cumplen, se sanciona, ¿no? Si no cumplo con las normas de ser hombre, pues alguien me lo va a hacer saber, ¿no? De entrada, yo cada que escucho Garfinkel pienso en Garfield, pero eso es lo único que quería aportar. Bueno, vamos a escuchar ahora Bajo el Sol de Apolinar. Estamos en Psicopodcast en vivo. Estamos en Psicopodcast en vivo por Radio Iteso 95.FM. Estamos hablando de por qué la normalidad no se siente tan normal. Pregunta que dejamos también en nuestra cuenta de Instagram de psico_podcast y recibimos algunas respuestas. Dice, ¿por qué la normalidad no se siente tan normal? Nos dice alguien, me niego a normalizar la violencia que vivimos solamente para que se lleve a cabo el mundial. Alguien más nos dice, porque sueño horrible a diario. Y una tercera, porque hay un helicóptero sobrevolando sobre mi casa 24/7. Seguimos conversando sobre normalidad. ¿Qué dices, Malicia? Pues creo que escucharles está haciendo, no sé, me confirma como esta discusión que hemos tenido a lo largo de los episodios sobre pensar cómo formas de entender lo que nos preocupa las podemos entender de varias formas a la vez, ¿no? Que hay siempre procesos que coexisten y eso también está chido, ¿no? O sea, nos ayuda a construir una mirada más compleja y que da espacio a entender los procesos de un montón de formas, ¿no? No sé, Frijolito, si tú nos quieras compartir algo desde el psicoanálisis.
Ahora desde dónde. Desde Hay otro lugar que no sea ese. Excelente, gracias por la invitación. Hay una autora que se llama Joyce McDougall y ella se metió mucho en el rollo de los trastornos psicosomáticos. Y entonces, en sus investigaciones, ella vio a unas personas que se veían demasiado normales. Entonces hablaba de cierta sobreadaptación. Pero demasiado normales, ¿cómo? Sí, como personas que en realidad llegan al consultorio y parecen tener la vida bajo control, ¿no? De que tienen un trabajo, tienen amistades, hacen las cosas que se supone que se tienen que hacer, como yo me imaginaba la primera vez que leí acerca de los normópatas, como este episodio de Bob Esponja, en donde Bob Esponja se hace normal y entonces... ¡Qué chafa! Pero de que lee un manual de cómo hacerse normal y entonces empieza a imprimir las hamburguesas de las cangreburgers y se empieza a quitar como todas las imperfecciones que lo hacen Bob Esponja y... bueno, a mí se me hace divertido, pero así yo me imagino los normópatas, de gente muy adaptada, que uno diría sobreadaptado, que eso también es un criterio patológico dentro del psicoanálisis. Sobreadaptado, y que justo esta sobreadaptación esconde una desconexión muy intensa con los afectos, como con la vida interna. Entonces, pero como aprendieron las reglas del mundo, del mundo externo, logran seguirlas, nada más que pues sí, esconden como una existencia más vacía. Acabo de tener una revelación pop escuchándote. Es que justo en todas las historias donde hay una usurpación del cuerpo de un humano, o sea, si son demonios o si son extraterrestres, lo que les delata es que se portan demasiado normal, ¿no? Incluso en Lilo y Stitch, cuando aparecen estos dos extraterrestres que están queriendo recapturar a Stitch, lo que les hace ver extraterrestres es que andan en la playa y usan playeras exageradamente de la playa, pero eso pasa en todas las producciones pop, donde neta es súper raro ver a alguien bastante normal. Sí, yo quisiera decir que también el reconocer que hay una normalidad que no es natural, como decíamos al principio, ¿no? La normalidad no es un estado de naturaleza, es exactamente lo contrario, ¿no? Decíamos, son una serie de esfuerzos sociales, esfuerzos colectivos, ¿no? Que se hacen mediante rutinas, ¿no? Mediante prácticas que se repiten. Pues esta idea me parece que nos presenta una normalidad cerrada, ¿no? Y reconocerla, pienso que nos puede dar la oportunidad también de ejercer eso que ha existido en muchas sociedades, que es el derecho a desobedecer, ¿no? Es decir, a sí reconocer que hay una normalidad que hace que las cosas sean funcionales, que nos da tranquilidad, que nos da seguridad, que nos da incluso comodidad, pero no a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso vale la pena reivindicar este derecho a desobedecer esa normalidad y esas normas cuando no nos benefician. Sí, qué chido esto que comentas, que yo justo quería encaminar las últimas intervenciones del programa hacia allá. Les quiero contar de Octavia Butler, que es una escritora de ciencia ficción negra que escribe... ¿Cabrón? Ay, no sé si puedo decir cabrón, pero ya lo dije. Escribe de pelos. Fabuloso. Fabulosísimo. Entonces tiene este relato que se llama Sonidos del Habla, que es un escenario, pues sí, apocalíptico, en el que las personas, es la sociedad, que llega un virus y pierden la capacidad de hablar, y algunos de leer y escribir. Entonces, justo ahí empiezan a surgir estas formas nuevas de entenderse, de comunicarse, de leerse los unos a los otros, de crear otras interacciones. Y creo que, más que spoilearles el relato, creo que lo interesante es pensar en esto que decía Chuck, ¿no? Como siempre encontramos formas de gestionar colectivamente cómo hacemos funcionar y sostener esas normalidades, y cómo también estamos siempre
reconociendo esa agencia, ¿no? Y hay un tipo de resistencias también en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, les quiero leer, y que creo que eso luego es lo que nos da un poquito de esperanza, ¿no? Y les voy a leer algo cortísimo que dice ella sobre la escritura de este relato, que dice: concebí sonidos del habla, sumida en el cansancio, la depresión y la pena. Empecé la historia sintiendo poca esperanza o simpatía por la especie humana, pero para cuando llegué al final la había recuperado. No sé por qué siempre me pasa. Entonces también en esa construcción desde la resistencia, desde esas grietas, de esa desobediencia, pues luego es donde encontramos otras formas de entender la vida, ¿no? Es que la normalidad es dos cosas a la vez, así como puede ser una máquina que aplasta todo lo que está fuera de lo esperado, también es la posibilidad de otros mundos, ¿no? Y eso es algo maravilloso, o sea, la capacidad que tenemos las personas para generar sistemas de colaboración y de coexistencia, no voy a decir orden si se fijan. Ya lo dijo. Pero no para definirlo. Es mágica, es asombrosa. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Autopista al Sur, que trata justamente de cómo una serie de automovilistas que van por esa autopista de repente se detienen, hay algo que detiene el tráfico y duran días, semanas y surge una sociedad ahí de gente que vive entre coches, ¿no? Y también ahorita que te escuchaba con este cuento de Octavia, me acordé de una película que se llama Pontypool, donde el virus se transmite, un virus zombie se transmite mediante el lenguaje. Y está bien chida esa película porque ocurre en una cabina de radio justamente. Y son quienes están en la cabina de radio quienes están entendiendo que el virus se transmite por palabras, pero no saben qué palabras. Y entonces eso hace que surjan nuevas formas de comunicarse sin utilizar las palabras porque se pueden contagiar. Pero lo maravilloso es que en todos estos relatos lo que hay es la constatación de que las personas podemos organizarnos de muchas maneras y eso es lo que nos va a salvar de la extinción si es que lo podemos lograr. Sí, o sea, tenemos que, insisto, ¿no? Entonces, si reconocemos que la normalidad es un logro colectivo, entonces podemos agenciarnos de las condiciones en las que queremos vivir. Algunas reflexiones finales, Frijo Freud, Malicia. Pues qué esperanzador suena esto. Y es que yo me ponía a pensar justo en lo que decía la Malicia de la pandemia y cuando quisieron hacer un rebranding de la realidad, pero falló. La nueva realidad es no salir de tu casa y no poder ver a tus amigos. Y entonces, pues eso para todos fue terrible, ¿no? Fue como el peor rebranding de la historia. Pero justo me ponía a pensar en las cosas de la normalidad que también vale la pena pues conservar. Llámeme conservadora, pero... ¿Qué? Ya tenemos un funador y ahora una conservadora. Pero a mí me gustan mis calles sin explosiones y también poder sentir seguridad al salir, ¿no? A la calle. Y sé que para muchas personas en esta ciudad y en el país, esa dejó de ser normal hace mucho tiempo, ¿no? Pero, pues sí, a mí sí me gustaría conservar una parte de la normalidad en donde, pues, bueno, ya es pensamiento mágico, ¿no? Donde no sea tan común conocer tantas historias de personas desaparecidas. No sé, estoy pensando en otras normalidades. Es terrible que aceptemos, ¿no? Que lleguemos a aceptar eso como la normalidad en la que no queda más que estar, ¿no? Pues fue un gusto volver, ¿no? A Psicopodcast en vivo en Radio Iteso. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en nuestro canal de Mixcloud, también en el canal de YouTube de Academia Psicosocial. Y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde por 95.fm. Hasta la próxima. Cuiden sus normalidades deseadas. Esto fue Psicopodcast en vivo, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Producción, guión y conducción,
Héctor Eduardo Robledo Mejía, Alicia Reynoso Peña, Frida de la Paz Ávila y Cristian Omar Grimaldo Rodríguez. En los controles, Jania de la Paz Ávila. Continuará.